Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like e nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nos e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro, que a paz esteja sempre convosco. La vida del Santo San Sisto III. San Sisto III fue el Papa de la Iglesia Católica Romana desde el año 432 hasta su muerte en 440. Es conocido por su papel en la consolidación y expansión del papado en un momento crucial de la historia de la Iglesia. Durante su pontificado, enfrentó varios desafíos, incluidas las tensiones políticas y teológicas de la época. San Sisto III fue elegido papa en un momento en que la Iglesia estaba dividida por controversias teológicas, especialmente en torno a la naturaleza de Jesucristo. Una de las cuestiones más debatidas era la relación entre la naturaleza divina y humana de Cristo, conocida como la controversia nestoriana. San Sisto III desempeñó un papel importante en el Concilio de Éfeso en 431, donde se condenó la doctrina nestoriana y se afirmó la creencia en la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo. Además de su papel en la controversia nestoriana, San Sisto III también trabajó para fortalecer la autoridad papal y la unidad de la Iglesia. Durante su pontificado, se realizaron importantes obras de construcción en Roma, incluida la restauración y embellecimiento de varias iglesias. También se le atribuye la fundación de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las iglesias más importantes de Roma dedicada a la Virgen María. San Sisto III es recordado por su dedicación al servicio de la Iglesia y su firmeza en la defensa de la fe. Su pontificado marcó un periodo de estabilidad y crecimiento para la Iglesia Católica Romana, y su legado sigue siendo venerado por los fieles hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu día? San Sisto III es venerado en la Iglesia Católica el 28 de marzo. Este día se conmemora su fiesta litúrgica, que celebra su vida y obra como Papa. ¿Quién fue y cuál es su importancia en la historia? San Sisto III fue el Papa de la Iglesia Católica Romana desde el año 432 hasta su muerte en 440. Es conocido por su papel en la consolidación y expansión del papado en un momento crucial de la historia de la Iglesia. Durante su pontificado, enfrentó varios desafíos, incluidas las tensiones políticas y teológicas de la época. Una de las contribuciones más importantes de San Sisto III fue su participación en el Concilio de Éfeso en 431, donde se condenó la doctrina nestoriana y se afirmó la creencia en la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo. Esta posición teológica se convirtió en un punto de referencia importante en la cristología católica. Además de su papel en la controversia nestoriana, San Sisto III también trabajó para fortalecer la autoridad papal y la unidad de la Iglesia. Durante su pontificado, se realizaron importantes obras de construcción en Roma, incluida la restauración y embellecimiento de varias iglesias. Se le atribuye la fundación de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las iglesias más importantes de Roma dedicada a la Virgen María. San Sisto III es recordado por su dedicación al servicio de la Iglesia y su firmeza en la defensa de la fe.
Su pontificado marcó un periodo de estabilidad y crecimiento para la Iglesia Católica Romana, y su legado sigue siendo venerado por los fieles hasta el día de hoy. ¿Cuándo y dónde nació? San Sisto III nació probablemente en Roma, aunque algunos historiadores sugieren que pudo haber nacido en Dalmacia, la actual Croacia. Su fecha de nacimiento exacta no se conoce con certeza, pero se estima que fue a mediados del siglo IV. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la infancia? No se conocen muchos detalles sobre las circunstancias de la infancia de San Sisto III. Como era común en esa época, no se registraban con detalle los eventos de la vida temprana de las personas, especialmente si no pertenecían a familias de alto rango o influencia. Se cree que San Sisto III provino de una familia cristiana y que pudo haber recibido una educación religiosa básica antes de su eventual ascenso al papado. Sin embargo, la información sobre su infancia es escasa y en gran parte especulativa. ¿Qué eventos o experiencias tempranas influenciaron la vida futura? Dado que hay poca información disponible sobre la infancia de San Sisto III, es difícil determinar qué eventos o experiencias tempranas pueden haber influido en su vida futura. Sin embargo, es probable que su crianza en una familia cristiana y posiblemente su participación en la vida de la iglesia local hayan sentado las bases para su posterior dedicación al servicio eclesiástico y su eventual elección como papa. Como muchos líderes religiosos de su época, es probable que San Sisto III haya sido influenciado por las enseñanzas y la práctica de la fe cristiana desde una edad temprana, lo que podría haberle proporcionado una base sólida para su futuro papel en la iglesia. ¿Cómo describirías la conversión? La conversión de San Sisto III no se describe en fuentes históricas disponibles. En general, la conversión en el contexto de la Iglesia Católica se refiere al proceso de cambiar de una vida sin fe o con una fe débil a una vida de fe comprometida y práctica religiosa. En el caso de San Sisto III, como en muchos líderes religiosos de la época, es probable que su fe se haya desarrollado y fortalecido a lo largo de su vida, llevándolo eventualmente a asumir un papel de liderazgo en la Iglesia. ¿Qué lo llevó a responder al llamado de Dios? La respuesta al llamado de Dios puede ser un proceso complejo e individual. En el caso de San Sisto III, como en muchos líderes religiosos, su respuesta al llamado de Dios puede haber sido influenciada por una combinación de factores, incluida su educación religiosa, su participación en la vida de la iglesia local y su crecimiento espiritual personal. Además, es posible que haya sentido una profunda convicción de que servir a Dios y a la Iglesia era su propósito y vocación en la vida. La historia no proporciona detalles específicos sobre lo que lo llevó a responder al llamado de Dios, pero su elección como papa sugiere que experimentó una fuerte llamada interior hacia el servicio eclesiástico y el liderazgo de la Iglesia. ¿Cuáles eran las prácticas espirituales importantes en la vida? Como papa, San Sisto III probablemente participaba en una variedad de prácticas espirituales importantes para los líderes religiosos de su época. Estas prácticas podrían haber incluido la oración regular, la celebración de la misa, la lectura de las escrituras y la instrucción teológica. También es probable que haya participado en la administración de los sacramentos y en la dirección espiritual de los fieles. Dada la importancia de la fe y la práctica religiosa en la vida de San Sisto III, es probable que haya enfatizado la importancia de estas prácticas espirituales tanto para sí mismo como para los demás. ¿Qué enseñanzas o mensajes transmitió durante su vida? Durante su pontificado, San Sisto III se destacó por su firmeza en la defensa de la fe católica y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Una de las enseñanzas más importantes que transmitió fue la afirmación de la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, que fue ratificada en el Concilio de Éfeso en 431. Esta enseñanza afirmaba que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, divina y humana, inseparablemente unidas en una sola persona. Además de su posición en la controversia nestoriana, San Sisto III también enfatizó la autoridad del papado y su papel como sucesor de San Pedro. Se le atribuye la promoción de la devoción mariana y la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, que se convirtió en un importante centro de peregrinación mariana. En general, las enseñanzas y mensajes de San Sisto III se centraron en la defensa de la fe católica, la promoción de la unidad de la Iglesia y la exaltación de la figura de Cristo y la Virgen María. Su pontificado se considera un periodo de estabilidad y crecimiento para la Iglesia Católica Romana,
y sus enseñanzas siguen siendo una parte importante de la tradición católica hasta el día de hoy. ¿Puedes mencionar algunos milagros o hechos destacados asociados con el santo? No se registran milagros específicos asociados con San Sisto III en las fuentes históricas disponibles. Sin embargo, como papa, es probable que haya sido considerado un líder piadoso y venerado por los fieles de su época. Muchos santos son venerados por los milagros que se les atribuyen durante su vida o después de su muerte, pero en el caso de San Sisto III, la información sobre tales eventos no ha sido ampliamente registrada o difundida. ¿Qué impacto tuvieron estos eventos en la vida de las personas que los presenciaron? Dado que no hay registros detallados de milagros específicos asociados con San Sisto III, es difícil determinar el impacto exacto que estos eventos podrían haber tenido en las personas que los presenciaron. Sin embargo, en general, los milagros son vistos como signos de la gracia de Dios y pueden tener un impacto profundo en quienes los presencian, fortaleciendo su fe y aumentando su devoción religiosa. Los milagros también pueden tener un impacto en la comunidad en general, aumentando la veneración por el santo y fomentando la creencia en el poder de la intercesión divina a través de los santos. Aunque no hay registros específicos de milagros asociados con San Sisto III, es posible que su reputación como líder piadoso y santo haya sido fortalecida por la creencia en la realización de milagros durante su vida o después de su muerte. ¿Cuál es el legado en la actualidad? El legado de San Sisto III en la actualidad se encuentra principalmente en su contribución a la teología católica y a la historia de la Iglesia. Su papel en la defensa de la fe católica durante el Concilio de Efeso y su promoción de la devoción mariana han dejado una marca duradera en la tradición católica. Además, la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, una de las iglesias más importantes dedicadas a la Virgen María, es un testimonio tangible de su devoción y liderazgo. San Sisto III también es recordado por su papel en el fortalecimiento de la autoridad papal y la unidad de la Iglesia en un momento de división y controversia teológica. Su pontificado marcó un periodo de estabilidad y crecimiento para la Iglesia Católica Romana, y su ejemplo de liderazgo piadoso sigue siendo una inspiración para los fieles hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido recordado a lo largo de los años? San Sisto III ha sido recordado a lo largo de los años principalmente como un papa que desempeñó un papel crucial en la consolidación y expansión del papado en un momento crucial de la historia de la Iglesia. Su participación en el Concilio de Efeso y su firme defensa de la fe católica lo han convertido en una figura venerada en la tradición católica. Además, la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, bajo su pontificado, ha contribuido a su legado como promotor de la devoción mariana. Esta iglesia, una de las 4 basílicas papales de Roma, sigue siendo un importante lugar de peregrinación mariana y un testimonio duradero de la devoción de San Sisto III a la Virgen María. A lo largo de los siglos, San Sisto III ha sido recordado en la liturgia y la tradición católica como un ejemplo de liderazgo piadoso y compromiso con la fe. Su festividad el 28 de marzo es una oportunidad para que los fieles recuerden su vida y obra, y para que se inspiren en su ejemplo de servicio a la Iglesia y a Dios. ¿Por qué crees que la vida sigue siendo relevante hoy en día? La vida de San Sisto III sigue siendo relevante hoy en día por varias razones. En primer lugar, su papel en la consolidación y expansión del papado ha dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica. Su firme defensa de la fe católica durante el Concilio de Efeso y su promoción de la devoción mariana siguen siendo aspectos importantes de la tradición católica. Además, San Sisto III es un ejemplo de liderazgo piadoso y compromiso con la fe que sigue siendo relevante para los católicos y para todos aquellos que buscan inspiración en su vida. Su dedicación al servicio de la Iglesia y su firmeza en la defensa de la fe son cualidades que siguen siendo admiradas y veneradas en la actualidad. Finalmente, la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor, bajo su pontificado, es un testimonio tangible de su devoción a la Virgen María y un recordatorio de la importancia de la devoción mariana en la tradición católica. En resumen, la vida de San Sisto III sigue siendo relevante hoy en día como ejemplo de liderazgo religioso y compromiso con la fe que continúa inspirando a las personas en todo el mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida? La vida de San Sisto III nos enseña varias lecciones importantes.
En primer lugar, su ejemplo de liderazgo piadoso y compromiso con la fe nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. Su firmeza en la defensa de la fe católica durante el Concilio de Éfeso es un recordatorio de la importancia de mantenernos firmes en nuestras creencias incluso en medio de la adversidad. Además, la vida de San Sisto III nos enseña la importancia de la unidad y la reconciliación en la Iglesia. A pesar de las diferencias teológicas y políticas de su época, San Sisto III trabajó por la unidad de la Iglesia y promovió la reconciliación entre los creyentes. Su ejemplo nos recuerda la importancia de buscar la unidad en la diversidad y de trabajar juntos por el bien común. Finalmente, la devoción de San Sisto III a la Virgen María nos enseña la importancia de la devoción mariana en la tradición católica. Su construcción de la Basílica de Santa María la Mayor es un recordatorio de la importancia de honrar a la Madre de Jesús y de buscar su intercesión en nuestras vidas. En resumen, la vida de San Sisto III nos enseña lecciones de liderazgo, fe y devoción que siguen siendo relevantes y valiosas en la actualidad. Conclusión. En conclusión, la vida de San Sisto III, Papa de la Iglesia Católica Romana en el siglo V, sigue siendo relevante y significativa en la actualidad. Su papel en la defensa de la fe católica durante el Concilio de Éfeso, su promoción de la devoción mariana y su ejemplo de liderazgo piadoso y compromiso con la fe son aspectos que continúan inspirando a los católicos y a todos aquellos que buscan un modelo de vida virtuosa y comprometida con los valores espirituales. Además, la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, una de las 4 basílicas papales, es un testimonio duradero de su devoción a la Virgen María y un importante lugar de peregrinación mariana. En resumen, la vida de San Sisto III nos enseña lecciones de liderazgo, fe y devoción que siguen siendo relevantes en la actualidad y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y compromiso con la fe y los valores espirituales. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Sisto III, Papa, la gracia de afirmar con valentía la verdadera fe en el misterio de la Encarnación, concédenos, por su intercesión, perseverar siempre en la fe y defenderla con firmeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.